Continuamos. Saludamos a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, FACUA. En su nombre tiene la palabra doña Olga Ruiz Legido, su presidenta. Buenas tardes. En primer lugar, queríamos agradecer la invitación que se nos ha cursado desde esta comisión para comparecer en el día de hoy. Vamos a intentar ajustarnos a los 10 minutos que nos han concedido. Es complicado, pero bueno, aportamos nuestras valoraciones sobre el proyecto de ley por escrito y tendrán oportunidad, esperamos, de leerlo con más detenimiento. En primer lugar, queríamos hacer una serie de consideraciones generales al proyecto de ley. Consideramos que la elaboración de esta norma debió contar con la participación efectiva de la ciudadanía y de las organizaciones sociales que la representan. Entendemos que su aprobación previa por la vía de urgencia y mediante la figura del decreto ley ha obviado todo trámite de audiencia pública. Lamentamos que ello haya sido así y lo lamentamos más aún porque entendemos que se ha incumplido un compromiso por parte del Gobierno con las asociaciones de consumidores más representativas de Andalucía, por cuanto en el 2008 se suscribió un acuerdo con las mismas en las cual se pretendía garantizar esa participación efectiva del movimiento de consumidores andaluz representativo, presente en el Consejo de los Consumidores, en toda elaboración y modificación de normas que afectaran a la ciudadanía y que afectaran o recayeran sobre políticas de vivienda. No obstante, y al margen de esta consideración, valoramos positivamente lo que es el contenido del proyecto de ley. Entendemos que supone un paso adelante del Gobierno andaluz. El texto no nos ofrece ninguna duda sobre su constitucionalidad. Consideramos también que se encuentra plenamente justificado por la situación actual y, además, amparado por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía e incluso por el propio marco de derecho internacional y europeo de derechos humanos. Se trata de un paso, por tanto, positivo, aunque también es cierto que la medida en sí y por sí sola es insuficiente, que es preciso seguir trabajando en la búsqueda de soluciones estructurales y no solamente coyunturales. Y queremos también recordar a este Parlamento que ya en el año 2009 esta federación tuvo ocasión de comparecer ante el mismo en relación a la ley que este proyecto modifica, la Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y ya en el año 2009 trasladamos que era necesario una mayor transparencia y control en el sector inmobiliario y en el tráfico mercantil e hipotecario, que se estaban produciendo ya graves situaciones de indefensión que era necesario paliar, que era también necesario prácticas y condiciones abusivas se estaban dando ya en los contratos de financiación y una total desprotección y desatención del consumidor sobre las que había que trabajar. Pedíamos entonces el reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, ¿no?, y no como un derecho a la planificación, que fue tal y como se recogió, y, por tanto, la respuesta adecuada de aquello a las necesidades habitacionales que ya hace 4 años existían. Y también pedíamos un régimen sancionador específico que no contenía en su momento la norma y medidas de intervención administrativa claras. No fue así. Ahora nos encontramos con una modificación de esa norma aprobada finalmente en el 2010. Como decimos, esto nos parece un paso, pero insuficiente, puesto que es preciso acometer más medidas, aunque somos conscientes de que muchas de ellas escapan del propio ámbito competencial de esta comunidad autónoma. La regulación de la dación en pago retroactiva para nosotros es clave, la suspensión o paralización de todos los desahucios con una moratoria sobre la vivienda habitual, la creación realmente de una bolsa de alquiler social, donde desde luego entendemos que deben estar todas las viviendas vacías que tiene hoy por hoy la banca rescatada, la regulación del endeudamiento familiar y una ley de segunda oportunidad para las familias. Es también una demanda que venimos realizando las organizaciones de consumidores desde el año 2008. No es insuficiente la actual regulación sobre quiebras, que está pensado en empresas y no en familias. Una regulación, control y actuación contundente y eficaz sobre cláusulas y prácticas abusivas de la banca. Aquí sí entendemos que la comunidad autónoma andaluza tiene competencia para hacerlo. Y, desde luego, la independencia y la separación de actividades entre bancas, aseguradoras y empresas tasadoras, algo que no se ha dado hasta el momento ni por ahora se hará y donde es preciso también meter mano, ¿no?
Como otra consideración general, consideramos que el cumplimiento de lo regulado en la norma va a depender de las asignaciones presupuestarias, tanto en lo que respecta a subvenciones, como en materia de inspección, como en materia de cobertura de necesidad de vivienda cuando hablamos de la expropiación de uso. Esto nos preocupa. Esta norma se aborda con posterioridad a la aprobación de los presupuestos y, además, en un contexto muy restrictivo y, por tanto, sí nos genera dudas la suficiencia económica para hacerla realmente efectiva. Junto con estas consideraciones generales, que las tienen más desarrolladas, traemos también una serie de propuestas concretas al articulado, porque pensamos que es necesario y es posible mejorarlo. Es posible mejorarlo respecto de los supuestos de exclusión en la declaración de vivienda deshabitada. Consideramos que tienen que ampliarse, que hay determinados colectivos, por ejemplo, personas mayores dependientes que pasan fuera de su domicilio habitual más de 6 meses al año, precisamente porque tienen que ir a residir con hijos o familiares, o incluso también supuestos de movilidad geográfica obligatoria, coyuntural, por motivos laborales, incluso por motivos de salud, y, por tanto, entendemos que estas exclusiones deberían quedar recogidas en la norma porque no son excepciones, se dan con más frecuencia de lo que pudiéramos pensar. También consideramos que en el artículo 26 puede mejorarse en cuanto a la relación de indicios de no habitación que se contiene en dicho artículo, y planteamos o proponemos la eliminación de uno de ellos, que es el de recepción de correo y notificaciones en otros lugares que no sea el domicilio. Pensamos también que es un hecho frecuente y habitual que muchos ciudadanos y ciudadanas tengan otros medios de correo, otros incluso apartados de correo, otros domicilios, también por razones laborales o de otra índole. Y, por tanto, consideramos que no es un indicio que debería estar contemplado en ese artículo 26. También planteamos una serie de mejoras en la resolución de la declaración de vivienda deshabitada y en sus efectos, sobre todo en lo que respecta al silencio. Consideramos que la norma debe dejar claro las competencias en la tramitación y resolución del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada. Para nosotros no está suficientemente claro. Habla de que será competencia de la Consejería, pero no concreta, y, por tanto, genera dudas si le corresponderá directamente a la titular de la Consejería o no. No queda claro tampoco si hay posibilidad de recurso frente a la resolución de esa declaración inicial de vivienda deshabitada. No lo cita el texto. Pensamos que genera inseguridad jurídica y que debería especificarse más claramente en la norma y de manera expresa. Y también nos genera dudas de interpretación el sentido positivo que se le da a la no resolución en plazo, puesto que nos parece contradictorio un sentido del silencio positivo o estimatorio de la declaración de deshabitada con la caducidad del procedimiento. O se estima o el procedimiento caduca. Por tanto, pensamos que estas cuestiones deben mejorarse en el texto para no generar, como digo, inseguridad jurídica a ninguna de las partes. Hay todo un capítulo 3 de actuaciones de fomento para evitar la existencia de vivienda deshabitada, que regula toda la actividad de intermediación y de aseguramiento, que sabemos que hay una norma también en proceso ahora mismo de desarrollo de este capítulo del proyecto de ley, y nos remitimos a lo que en su momento podamos alegar y proponer en relación a este conjunto de medidas, aunque sí alertamos de que es preciso, en primer lugar, revisar y desarrollar todo lo que es autorización y habilitación para la actividad de intermediación. Nos preocupa. Nos preocupan también las comisiones repercutibles a los consumidores, inquilinos y propietarios. En todos estos aspectos se han producido en estos años atrás abusos. En la protección de datos personales en cuanto al acceso al registro de demandantes de vivienda por las agencias de intermediación. Nos preocupa también las condiciones de calidad de las viviendas que puedan formar parte de esas bolsas de alquiler, las cláusulas de los contratos de alquiler y las condiciones aplicables a los aseguramientos. En relación al plan de inspección en materia de vivienda, entendemos también que el artículo 51 puede mejorarse en su contenido. El plan de inspección debe estar acotado en el tiempo. No nos parece adecuado que se establezca un plazo de 2 años prorrogable. Debe acotarse. Debe acotarse también
su proceso, su tiempo de ejecución, y entendemos que no puede ser un plan elaborado de manera endogámica con las propuestas exclusivas de la propia consejería. Debe ser un plan que en su proceso de elaboración esté abierto al conjunto de la ciudadanía y que, por tanto, organizaciones sociales y ciudadanas también puedan hacer propuestas a ese plan de inspección. Se hace en otros ámbitos, se hace en el ámbito del consumo, se hace en el ámbito del comercio, se hace en el ámbito del turismo, en cuanto a lo que es la formulación de los planes de inspección, y proponemos, por tanto, que ese plan se abra también a las propuestas de organizaciones ciudadanas. En relación al título 7º, nuevo también en el proyecto de ley, en lo que es el ejercicio de la potestad de inspección y de la potestad sancionadora, pedimos también que se revise su contenido. Consideramos que no está suficientemente desarrollado. La propuesta que contiene el proyecto va enfocado casi de manera exclusiva a las nuevas medidas que se incorporan a la ley del 2010. Pero quiero recordar que la propia ley del 2010 carecía de un régimen sancionador y, por tanto, el que ahora se desarrolle, el que ahora se apruebe y se regule, debe dar respuesta al conjunto de la ley, al conjunto de los posibles incumplimientos de todo el articulado de la ley, y no solamente de las medidas nuevas. Y pongo como ejemplo que no se recoge en ningún momento del texto que pueda entenderse como una infracción el incumplimiento de los plazos de terminación y entrega de las viviendas establecidos en el contrato con el adquirente. No aparece porque, puesto que no es una medida nueva, estaba ya recogido en la anterior ley. Tampoco se recoge como una infracción el incumplimiento de las condiciones de calidad de las viviendas definidos en el artículo 3 de la norma, porque como el artículo 3 estaba ya en la norma del 2010, no se recoge ahora en su régimen sancionador. Por tanto, sí pensamos que sería viable una revisión del conjunto de ese título, porque a nuestro modo de ver está incompleto. Respecto de las cuantías, para nosotros desproporcionadas por escasa, es decir, no están calculadas en función del perjuicio causado, ni del bien protegido, ni del beneficio obtenido por parte de la infractora. Nos movemos en infracciones que afectan a un derecho fundamental como es el acceso a la vivienda, y nos movemos una horquilla de 3.000 a 9.000 euros, insuficientes totalmente a nuestro modo de ver. Pensamos que el régimen no contiene el necesario reproche social, teniendo en cuenta la situación de emergencia habitacional que existe, y tampoco es un régimen sancionador disuasorio. Pongo como ejemplo que hoy el incumplimiento de una obligación formal, como puede ser el tener una hoja de reclamaciones, se penaliza con 3.000 euros. Estamos poniendo la misma cuantía de infracción, 3.000 euros, por no permitir el acceso a una vivienda. Nos parece, por tanto, un régimen sancionador, a nuestro modo de ver, escaso. En cuanto al artículo 63, administraciones competentes, consideramos que debería clarificarse ese régimen sancionador. Aquí confluyen competencias de la Junta de Andalucía, confluyen competencias de los ayuntamientos por la Ley de Autonomía Local de Andalucía, y la norma no deja claro esas competencias y a quién le correspondería en cada caso, así como tampoco incorpora ninguna referencia a posibles actuaciones de coordinación y colaboración entre administraciones. Es preciso un mapa claro de competencias que entendemos que la ley no aporta. Y, finalmente, todo lo que es la disposición adicional segunda, en la declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa, pues sí pensamos que los requisitos de carácter económico deberían revisarse. No estamos de acuerdo que se limite a los supuestos en los que el procedimiento de ejecución hipotecaria sea consecuencia directa del impago del préstamo concedido directamente para hacer efectivo el derecho a la vivienda por la persona beneficiaria, puesto que es la necesidad de vivienda de personas en especial situación de exclusión o emergencia social el interés social a proteger, y no tanto el origen o la causa del préstamo. Queda fuera también la figura del avalista o embargos por préstamos hipotecarios destinados no exclusivamente al acceso a la vivienda habitual. Nos parece también revisable el requisito de los ingresos, las 3 veces el IPREN. Pensamos que es muy ajustado, sobre todo porque no se establece ningún factor de corrección en función del número de miembros de la unidad familiar, y en ese caso pues no nos parece, como digo, justo el que no se incorpore dicho factor de corrección. Y también
como digo, para finalizar, respecto del justiprecio y el pago por parte de la persona beneficiaria, pensamos que la norma puede ser más clara con respecto a la contraprestación a pagar. No concreta ni cuantía, solamente hace una referencia al tope máximo, ni al momento de hacerla efectiva, y, por tanto, sería preciso desarrollar esta cuestión, principalmente por seguridad jurídica, en el uso de la vivienda de las personas que se van a beneficiar de la medida. Esas son, de manera muy sintética, las propuestas y las valoraciones que traíamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Ruiz. Por parte de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Nieto. Gracias, presidenta. Muchas gracias por sus aportaciones, por habernoslas trasladado por escrito, lo cual facilita mucho el trabajo de la comisión, que tienen el ánimo de incorporar todas aquellas que permitan clarificar el texto, mejorar la seguridad jurídica, como hacía usted referencia, y acotar bien la redacción del articulado de manera que no se preste a interpretaciones que finalmente tuvieran un efecto no deseado por la norma y que vinieran a perjudicar en lugar de a favorecer el ejercicio de la función social de la vivienda. Por tanto, agradecerle enormemente el tono crítico. Entendemos que nosotros y nosotras debemos ser espoleados por la gente que está en la calle, a pie del terreno, que conoce bien la situación que atraviesa la ciudadanía en dificultades, y, por tanto, le agradecemos que valoren positivamente el paso que modestamente damos con este decreto. Desde luego, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, muy consciente de los muchos pasos que quedan por dar en esta dirección para que el derecho se haga efectivo. Breve comentario a algunas de las sugerencias que ustedes nos trasladan y, como les digo, que trataremos con mucho cuidado y atención para incorporarlas al texto y enriquecerlo. Pero bueno, sí que en el ánimo del decreto está separar muy tajantemente la parte sancionadora para la banca, para las grandes promotoras que acumulan el mayor porcentaje de vivienda vacía, separarlo del régimen de incentivo que las personas físicas pueden tener con relación a su voluntad de alquilar vivienda. El procedimiento para la vivienda deshabitada, para su calificación definitiva, es contradictorio. Habrá momentos en el expediente que deben ser regulados en la ley para que la persona alegue cuanto estime oportuno en ese procedimiento contradictorio que garantizará la ley. Y, como les digo, también que se lleven la tranquilidad. Somos conscientes de la expectativa social que ha generado este decreto y garantizaremos, o al menos esa es la voluntad de esta comisión y del Parlamento en su conjunto, la financiación suficiente como para no frustrar expectativas en un tema tan sensible y de tanta trascendencia y de tanta emergencia como es el derecho a una vivienda digna. Muchas gracias.